Buenos días. Conforme a lo dispuesto, tiene la palabra el señor Jefe de Gabinete de Ministros, licenciado Marcos Peña, con el objeto de brindar el informe previsto por el artículo 101 de la Constitución Nacional. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos los diputadas y diputados. Placer estar acá nuevamente informando como manda la Constitución. Hoy quisiera hacer eje en un tema principalmente, dado que a lo largo del día seguramente estaremos hablando de todos los temas, de las inquietudes y las preguntas que ustedes puedan tener. Pero creemos que hoy, frente al anuncio que ha hecho el presidente de la República ayer y el ministro de Educación respecto a los resultados de la evaluación Aprender, tenemos que hacer un foco muy especial, una reflexión y una propuesta para entender la gravedad de una profunda sensación de fracaso que tenemos que asumir como clase dirigente, de que hoy nuestro sistema educativo esté no solo no garantizando igualdad de oportunidades, sino reproduciendo y profundizando la pobreza y la desigualdad. Nos tiene que llevar a una profunda reflexión como clase dirigente que va más allá de la política y de los partidos políticos. Va también a todos los sectores de nuestra sociedad, en cada una de nuestras provincias, entender la magnitud del desafío que tenemos y de por qué tenemos que considerarlo una prioridad y algo que esté por encima de nuestras diferencias políticas. Viendo los resultados de ayer, podemos afirmar que no solo la mitad de nuestros jóvenes no termina la escuela secundaria, sino que la mitad que lo termina, el 70% no tiene el nivel satisfactorio de matemáticas. Y además no se aprueba en casi ninguno de los rubros. Cuando vemos más a fondo, vemos además las desigualdades territoriales y las dificultades enormes que tienen los sectores más vulnerables. Además, plantea problemas severos en secundaria. Cuando vemos que el 82% de los rectores de las escuelas secundarias dicen tener problemas de asistencia a los docentes. Cuando vemos además la brecha entre lo público y lo privado, que fue ocultado en la última encuesta, estudio de aprendizaje, de evaluación de calidad. Y esto lo podemos ocultar, nos podemos enojar, podemos chicanear. Cada uno se podrá hacer cargo de lo que le toca, de acuerdo a cuántos años estuvo al frente de los gobiernos de nuestro país y de nuestras provincias. Pero nosotros queremos plantear un camino de salida y asumir un desafío, tal como lo plantearon todos los ministros de Educación de la Nación en Purmamarca hace poco menos de un año. Y el compromiso federal educativo, que fue suscripto también por universidades nacionales, por los cultos, por la sociedad civil. Creemos que por lo menos tenemos algunos grandes desafíos, 3 grandes desafíos. Necesitamos primero ser conscientes de este factor reproductor y profundizador de la pobreza y la desigualdad que hoy tiene la educación. El resultado de las evaluaciones está correlacionado con el nivel de ingreso y el nivel de calidad de hábitat y de vida de los padres.
Está relacionado también con el nivel educativo que haya alcanzado la madre y está relacionado también con el territorio donde se evalúa a los chicos. Además, si bien se ha avanzado mucho en los últimos años en materia de financiamiento educativo, no se ha avanzado de la misma forma en la construcción de metas claras, medibles y analizables, transparentes, para que no solo los gobiernos puedan emitir un plan de acción, sino que la sociedad civil también los pueda auditar y cada padre y cada chico sepa la situación donde está la educación de su provincia, de su localidad o de su escuela. Es urgente para nosotros que se le dé tratamiento al Instituto de Calidad Educativa, que está en este Congreso, en esta Cámara de Diputados. Nos va a permitir, además, hacer más independiente todo lo que tiene que ver con la evaluación, para que esto sea absolutamente indiscutido por ningún sector social. Es parte de esa construcción de poner la verdad sobre la mesa y de que el Estado pueda dar cifras creíbles y analizables que sirvan para tomar mejores decisiones de política pública. Necesitamos también lograr la jornada extendida y poner plazos y metas en conjunto con los gobiernos provinciales, porque también esa brecha de desigualdad, donde la mayoría de los chicos de la escuela pública va 4 horas y la mayoría de los chicos de la escuela de gestión privada va 6 u 8 horas, lo tenemos que corregir y se puede corregir. También tenemos que entender en un día como hoy que no escondemos a la discusión de la conflictividad gremial y de los problemas pendientes que existen en materia salarial, pero también en materia de formación docente, para que realmente apoyemos y fortalezcamos y demos una discusión de fondo para ver cómo hacemos para apoyar, cuidar y estimular a los docentes que más se están ocupando, que más se capacitan, que más se forman, que mejor trabajo hacen en la escuela. Se puede acompañar a aquellos que necesitan más apoyo y más formación. Y también aquel que no trabaje tenga el camino para poder entender que eso no es la solidaridad con el resto de los trabajadores docentes y de los chicos a los que tiene que enseñar. También en ese sentido, creemos que es muy importante tratar el proyecto sobre formación docente, que está aquí también en la Cámara de Diputados. Tenemos que tener una política nacional de formación docente y esto también nos va a permitir romper esas desigualdades territoriales que hoy afectan a nuestro país. Entender también que la cultura del paro docente lo que termina fortaleciendo es la fuga a la escuela de gestión privada. Y esto está estudiado, son números concretos. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires, ya hace varios años que no hay paro docentes, ha crecido la matrícula privada, la matrícula estatal sobre la privada, siendo uno de los pocos distritos que así ha ocurrido. Se puede revertir el deterioro de la calidad educativa con políticas focalizadas, con políticas específicas, y eso tiene que ver con el plan maestro que presentamos ayer, y quisiera repasar los 10 puntos y que esperamos que se pueda discutir y tratar en este Congreso y que sea ley para enmarcarlo en una política de Estado, ya que este plan surge del diálogo de todos los gobiernos provinciales, no importa el signo político. En primer lugar, queremos plantear en este plan de 10 años, que justamente plantee metas y un camino para revertir esta situación dolorosa, es garantizar la cobertura universal del nivel inicial desde sala de 3. Está claro por la evaluación que aquel chico que recibe
educación desde sala de 3 tiene mejor resultado en la primaria y en la secundaria. Esto es un consenso universal. Tenemos que trabajar en esa dirección. Para 2021, lograr que todos los alumnos del nivel secundario superen el nivel 1 en lengua, matemática y ciencias en las evaluaciones a aprender. Tenemos que plantear una cultura de esfuerzo y de lograr que los resultados de esta evaluación sea el momento más importante del año para nosotros como país. No puede quedar en una anécdota que nuestro sistema educativo esté fracasando en igualar oportunidades y brindar un futuro. Y esto sin tener en cuenta, además, que por el cambio profundo que se está dando en el mundo, de la tecnología y de los cambios en general, además, tenemos que innovar mucho más, porque estamos evaluando encima sobre muchas herramientas básicas, pero que también requieren otros tipos de contenidos. Tercer lugar, queremos plantear la jornada extendida con 6 horas de educación física en 100% de las escuelas en el 2026. Más horas en las aulas, menos en las calles y más igualdad para fortalecer a la educación pública, para que la clase media vuelva en todos lados a la educación pública. Lograr en 10 años, en cuarto lugar, que disminuya un 70% el abandono escolar en la escuela secundaria. ¿Somos conscientes de lo que implica que la mitad de los chicos no termina la escuela secundaria? ¿Somos conscientes de lo que implica esa desigualdad para el futuro, para ellos? Tenemos que lograr ir a las raíces de esa deserción, animarnos a discutir la escuela secundaria y a partir de ahí poder trabajar buscando cada chico y llevándolo, acompañándolo con la familia para que la escuela pública secundaria sea un lugar de aprendizaje, de estímulo, también de vinculación con el futuro de ese chico. 5. Generar sistemas de información y evaluación educativa integrales y confiables. Buscando ya la creación del instituto para el 2021 y medir constantemente el desarrollo y crecimiento de nuestros alumnos en todo el país. 6. Crear un nuevo sistema nacional de carrera docente para el 2021. Trabajar, como les decía antes, en mejorar el aprendizaje de los docentes para prepararlos para el mundo del mañana. 7. En 2021, lograr que el 100% de los directivos y supervisores en ejercicio hayan realizado una actualización de formación específica en liderazgo educativo. Es muy importante formar a los directivos de las escuelas y que no sea solamente una consecuencia del ascenso natural de la carrera. Hay que darle las herramientas a los directivos, empoderarlos, fortalecerlos, para que puedan fortalecer así su comunidad educativa. 8. Universalizar el acceso a las tecnologías de la información, logrando el 100% de las escuelas estatales conectadas a Internet para el 2021. Necesitamos la apertura al mundo, preparar a nuestros chicos para las demandas del mañana y el acceso a Internet, que hoy no está garantizado, ni mucho menos, es hoy un derecho básico para la educación. Estamos avanzando ya en ese proceso, pero queremos que eso se vuelva un objetivo de este plan. 9. Para el año 2021, que el 70% de las universidades nacionales desarrollen planes de articulación con las escuelas secundarias. Necesitamos fomentar y fortalecer la educación superior, pero también fortalecer ese camino entre la educación secundaria y la educación universitaria. Si no, para muchos, llegar ya a terminar la secundaria es un camino muy difícil, pero además muchas veces la secundaria no los prepara para el camino de la universidad. Y si no está ese tránsito que incluye también el acompañar en un proyecto de vida, en una orientación vocacional, en una lógica de aspiración de lo que se quiere en el mundo, en la vida, entonces ese camino es muy difícil. 10. Para el año 2021, 70% de la oferta de educación superior articulada. Los estudiantes puedan transitar por el sistema de educación superior con un reconocimiento automático de su trayectoria formativa. Esto también es muy importante y ya se ha avanzado en el último año, pero creemos que hay que fortalecerlo y convertirlo en un acuerdo nacional. 11. Para el 2026, que el 50% de los docentes argentinos sean bilingües en inglés o portugués o el idioma del pueblo originario correspondiente.
Esto también creemos que hace a una concepción de un país integrado a su región, a su historia, y fortalecer la capacidad de los docentes, porque el acceso al idioma es otra herramienta central para fortalecer la escuela pública. También en la ciudad de Buenos Aires pudimos avanzar con el inglés de primer grado y eso ayudó mucho al regreso de la clase media a la escuela pública. Después, seguramente en las preguntas podremos hablar de la coyuntura. Podemos hablar de cómo triplicamos los fondos nacionales para apoyar la discusión salarial docente de cada provincia, o cómo establecimos un piso salarial mínimo docente en todo el país para que no quede sujeto a cada año a la voluntad del gobernante de turno si quiere o no quiere igualar esa tremenda desigualdad que todavía existe en nuestro país. Podemos discutir de cómo, en conjunto con los gobernadores, se buscó clarificar que la paritaria debe hacerse con los empleadores directos, que son las provincias, para que cada provincia pueda manejar su política salarial y definir o un 0% de aumento, como hizo Santa Cruz, o un 35, 40, como definieron otros. Pero eso es federalismo. Y de la misma manera que no hay una paritaria nacional de médicos, ni de enfermeros, ni de policías, ni de empleados públicos, creemos que el fortalecer el federalismo es fortalecer las provincias. Y eso es lo que estamos trabajando, pero poniendo la verdad sobre la mesa, entendiendo que más allá de todo el debate de las consignas, la realidad es que hoy la educación no está bien y tenemos que corregirla. Muchas gracias. Gracias.